Galileo Galilei escribió: "No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, razón e intelecto nos haya destinado a renunciar a su uso". Por otro lado, Isaac Newton firmaba los documentos que realizaba como Jehová Dios único. Blaise Pascal, si alguna vez ha tenido oportunidad de estudiar de Pascales y de presión, maneja una dicotomía muy interesante respecto a Dios y al final termina reconociendo la existencia de Dios. Boyle expresó su creencia en un diseñador inteligente y escribe lo siguiente: la inmensidad, la belleza, el orden de los cuerpos celestes, la excelente estructura de animales y plantas y otros fenómenos de la naturaleza justamente inducen a un observador inteligente, libre de prejuicios, a la conclusión de un autor poderoso, supremo, justo y bueno. Por otro lado, el profesor y doctor Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia, escribió: "Un poco de ciencia nos aparta de Dios y mucha nos aproxima a Él". Creer en Dios es creer en verdad que todo lo que está acomodado en la naturaleza no es coincidencia, fue hecho por Dios. Hay personas que creen entonces que Dios se pelea con la ciencia, que lo que dice Dios está en contra de la ciencia, e incluso ponen por ejemplo el Génesis, en donde dice la palabra de Dios que en 7 días se creó la tierra, incluyendo ya un día de descanso. Las personas cuando leen esto y si lo toman como muy literal y lo toman muy a pecho, sin haber estudiado la Biblia correctamente, entonces pelean contra los científicos y dicen: los científicos están equivocados, ellos mienten. Yo le quiero decir algo: hay cientos de pruebas de que lo que dice la ciencia no es mentira. Entonces, ¿quién miente, Dios o la ciencia? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que no es la ciencia que miente, ni es Dios el que miente. Es nuestra interpretación la que todavía no es correcta en muchas de las ocasiones. No en el 100%, porque va a haber científicos que no creen en Dios. Hay gente que no cree en Dios, científicos, no científicos, contadores, administradores, taxistas. Hay muchísima gente que no cree en Dios. Entonces, no le estoy diciendo con esto, vamos a tener cuidado, no le estoy diciendo con esto que todo lo que dicen los científicos es verdad. Pero tampoco quiere decir que todo lo que nosotros entendemos a nuestro parecer es verdad. La palabra de Dios nos enseña que fueron efectivamente 6 días los de la creación, pero el tiempo del hombre no es exactamente el mismo tiempo de Dios. Y la misma Biblia lo dice. Entonces, nuestra interpretación de la palabra de Dios tiene que basarse en lo que dice la Biblia. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8: "Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día". Entonces, nos ponemos a analizar, 1000 años del hombre es como un día para Dios, y empezamos a hacer cuentas. Todos tendemos a hacer eso, pero de pronto nos dice: pero puede ser también al revés, que 1000 años de Dios sean como un día del hombre. Entonces te podrás preguntar, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Dios aquí nos está diciendo que nuestra forma de ver el tiempo es diferente a su forma de ver el tiempo. Ahora, si tú vas a la creación, pues realmente todavía no existían los días de 24 horas, ¿no? El tema de rotación y traslación, porque apenas estaba el tema de creación. Entonces, el tiempo del Génesis no es precisamente el mismo tiempo que hoy tenemos. Por eso es que es necesario aprender a leer la Biblia y leer todo el contexto de la Biblia. Es decir, cuando tú lees toda la palabra de Dios, te vas a encontrar con secretos como este, ¿no? En donde, si tú te quedas únicamente con Génesis, crees que es una semana, pero después te cae el 20 cuando lees lo demás y dices: ay, no, nuestros tiempos son diferentes a los tiempos de Dios. Incluso encontré en un documental de Discovery Channel que decía que en la creación las aves habían nacido, habían surgido de las aguas. Cuando yo platicaba esto con algunas personas, me decían: eso está en contra de la Biblia, eso no lo podemos creer. ¿Pero qué cree? Que leí Génesis capítulo 1, versículo 20, donde dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, es decir,
produzcan las aguas. No es Dios el que le está produciendo directamente. Él dio una orden, porque dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Se da cuenta qué interesante? Lo mismo que están encontrando en la ciencia fue escrito hace cientos de años y estaba en la palabra de Dios, que las aves venían del agua. ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos tiene que fortalecer en fe, nos tiene que fortalecer en lo que estamos creyendo. Cuando usted se vuelve una persona estudiada y se vuelve una persona con hambre de conocer más de Dios, usted va a darse cuenta que Dios en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones no va a pelear con la ciencia. Más bien somos nosotros en nuestra interpretación los que pelearíamos con la ciencia, pero en la escuela de fe estamos luchando por tener una creencia firme, una creencia puesta directamente en Dios. Cuando usted construya las bases de la fe, le va a pasar muy similar a cuando se construye una casa. Cuando yo construí la casa donde hoy vivo, recuerdo que gastamos mucho dinero en los cimientos y pasaron aproximadamente 4 meses, 6 meses, tardó muchísimo. Y al fin se habían terminado los cimientos. Entonces, pues yo le comentaba a mis amigos, muy contento, ya están los cimientos de mi casa, ¿no quieres ir a ver? Yo no sé ellos qué esperaban ver, pero era muy desmotivador ver los cimientos porque llegamos y no había nada construido, solamente un patio con varillas y era todo lo que había. Pero ¿qué creen? Una vez que los cimientos estaban puestos y a partir de ahí la casa se levantó muy rápido porque los cimientos ya estaban puestos. Entonces, yo le voy a invitar a que construya esos cimientos. A lo mejor va a tardar un poco, a lo mejor usted va a tener que dedicarle tiempo, pero esos cimientos a usted le van a dar la fortaleza que está necesitando para cada área de su vida, la fortaleza que está necesitando hoy para agarrarse de Dios y salir adelante en esa área débil, en esa área que usted no ha podido hasta hoy sacar adelante. Cuando usted aprende a construir en Dios, dice la palabra que es como si usted pusiera la casa sobre una roca, que va a venir el viento y va a venir la tempestad y no va a derribar la casa. Si usted no lo hace así, es como si usted construyera su casa sobre la arena, porque va a llegar la tempestad y va a tirar esa casa. Y muchas veces hemos construido así nuestras vidas, sobre la arena. Así que hoy le quiero decir, si es tiempo de invertir en una construcción de su vida sobre una roca firme, que es Cristo Jesús, su casa ya no se va a caer tan fácil. Las situaciones que usted hoy está enfrentando van a ser diferentes, porque usted va a tener la fortaleza en Cristo Jesús de enfrentar cada situación que está atravesando. Leamos entonces Proverbios 18, capítulo 21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Para Dios es muy importante lo que usted habla, ¿sabía? ¿Por qué es tan importante para Dios? Porque lo que usted habla trae una consecuencia. Lo que usted habla va a producir un fruto. Y mucha gente no lo ha entendido. De tal forma que sus hijos le siguen diciendo tonto, menso. Los insultan de diferentes formas y los hijos crecen pensando que esos son, que son burros, que no entienden, que no saben, porque no conocen el poder tan grande que hay en lo que nosotros hablamos. La gente que me conoce y que conoció a mi padre cuando vivía en esta tierra saben que yo me parezco a él en ciertos rasgos, en ciertas formas de hablar y hasta en ciertas maneras de conducirme. Así como tal vez usted tiene hijos, sus hijos se parecen a usted. O tal vez usted se parece a sus padres. Entonces hay gente que los ve y dice, volvió a nacer. O mira, exactamente como tuerces la boca, así la torcía tu papá. En la palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento ya podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted puede disfrutar de una herencia espiritual. Y dentro de esas herencias espirituales están que lo que usted hable produce fruto. Si no me cree, vuelva a leer Génesis capítulo 1 y se va a dar cuenta que la tierra no fue creada como nosotros tal vez la hubiéramos creado. Porque hay personas que están acostumbradas, igual que yo tal vez, igual que muchos, a que todo lo que creamos, pues es con las manos.
o es imaginándolo y lo hacemos. Si usted lee Génesis, nos dice muy claro cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra, cómo fue que se realizó toda la creación. Fue a través de sus palabras, porque dice, y Dios dijo, hágase la tierra, y Dios dijo, sepárense las aguas, y Dios dijo, y va a encontrar varias veces, y Dios dijo, porque quiere decir que lo que Dios habla, produce, lo que Dios habla, transforma, lo que Dios habla, se lleva a cabo porque Él se encarga de que así sea. Entonces, cuando usted hereda esto de parte de Dios, se puede dar cuenta que lo que usted habla es muy importante. Por eso Proverbios dice así, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora bien, en Marcos capítulo 11, versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta cita tiene muchísimo que exprimirle. Primero, a mí me encanta cuando leo algo de fe en la palabra de Dios, porque si usted aprende a desglosar cada palabra y cada parte de la cita, se va a dar cuenta de las grandes riquezas que Dios tiene preparado para su vida. Porque dice que cualquiera que le dijere a este monte, se da cuenta, no está diciendo cualquiera que se proponga quitar este monte y echarlo al agua y moverlo con sus manos e ir por más personas y no nos da muchas opciones, únicamente te dice cualquiera que dijere. Entonces lo que tú hablas puede producir un fruto en tu vida. Si tú aprendes a hablar prosperidad para tu vida, puedes tener un fruto en tu vida. Si tú aprendes a hablar felicidad para tu vida, vas a tener un fruto de felicidad. Pero si tú aprendes a hablar infelicidad, pobreza, tristeza, dolor, ese es el fruto que va a haber en tu vida. Porque de ahí viene lo que tú estás creyendo. Lo que tú estás hablando es un fruto de lo que tú en verdad crees. La fe tiene un comportamiento, la fe tiene palabras, la fe tiene una voz. Cuando tú aprendes a hablar y aprendes que todo lo que estás diciendo es importante, entonces mides un poquito más tus palabras y tienes un poquito más de cuidado. Porque eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y entonces dice que si tú crees en tu corazón, este es otro tip. Que si tú crees en tu corazón, es decir, no crees en tu mente, sino crees en tu corazón. Pero con el corazón, usted sabe que el que le prometió que estaría con usted, le va a cumplir. Usted sabe que Dios está con usted, que es fuerte, que es poderoso, y usted sabe en su corazón que Dios no le miente, que Dios no es hombre para fallar. Entonces, no se cree con la mente. De hecho, la mente es un gran enemigo de la fe. La mente en muchas ocasiones se va a contraponer a la fe, pero en el corazón es donde usted va a ser tocado, es donde usted va a tener ese cambio. Yo le voy a invitar a que no se preocupe tanto, por cambiar, porque Dios no es un Dios de reglas, que se preocupe más por meter a Dios en su corazón. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi madre me decía, no juegues con el agua. A mí me gustaba mucho jugar con el agua. Entonces iba a la pileta, me mojaba y pensaba que mi madre no me veía. Cuando yo regresaba, mi mamá me decía, ¿estuviste jugando en la pileta? Y decía, oh, mi madre sí me vio. Entonces en ese momento yo sabía que mi mamá me podía ver. Cuando yo regresaba a esa pileta, yo decía, no veo a mi mamá como la última ocasión, pero estoy seguro que me está viendo, ese don que tienen todas las madres, ¿no es cierto? De cachar a sus hijos en todo lo que hacen. Yo digo que es un don que Dios les ha dado, porque muchas veces los hijos se esconden hasta abajo de las piedras y su mamá dice, abajo de la piedra fue donde dejaste tu crimen, ahí fue donde dejaste tu delito. Las madres tienen ese sentido puesto por Dios. Pues bueno, mi madre no era la excepción. Entonces yo sabía que de algún lugar que yo no podía ver me estaba viendo mi mamá. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú sabes que es un Dios vivo, que es un Dios fuerte y poderoso, antes de realizar algún tipo de actividad que tú sabes que a Dios no le agrada, y te detienes porque sabes que Dios te está viendo, estás creciendo en fe. La fe nos va a ayudar a lograr esas peticiones que tienes en tu corazón que se realicen. La fe es el conducto que Dios creó para responder a todo lo que tú necesitas, siempre y cuando vaya conforme a la palabra de Dios. Ustedes van a poder encontrar, entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo se lo voy a leer como yo lo estaría interpretando, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo encuentra y que Él premia a los que le buscan. Si tú no tienes fe, va a ser difícil que puedas agradar a Dios. Entonces, es como una condición que Dios pone porque Dios es un Dios malo y entonces nos pone la vida más difícil. Si tú no puedes creer en mí, yo no te puedo responder. En realidad no. En realidad lo que Dios está buscando es que usted desarrolle una relación con Él, un conocimiento pleno de quién es Él. Es muy similar a cuando usted está en un trampolín y tiene que aventarse, y si el trampolín es muy alto, la alberca se ve muy pequeña y a lo mejor usted puede sentir que si usted brinca va a caer afuera de la alberca. Pero sus convicciones le dicen que si usted brinca desde este lugar, usted va a caer adentro. Porque ya conoce cómo funciona el trampolín, ya conoce cómo es la alberca. Dios quiere que usted sepa cómo es Él. Dios quiere que usted sepa que Él le ama. Dios quiere, y para Dios es muy importante que usted sepa que Dios no tiene mucho amor nada más. Que Dios no nada más ama a la gente. Dios en su esencia misma es amor. Y usted lo puede encontrar en la Biblia. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el conocer a Dios va muy agarrado de saber que Dios en su esencia completa es un Dios que le ama y un Dios que quiere que usted esté bien. Entonces, también puede encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8, usted búsquelo en su Biblia, apúntelo como se lo dije, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si a usted le cuesta un poco de trabajo, este lenguaje que es un tanto rebuscado como español antiguo, usted puede buscar una Biblia que tenga un español un poquito más actualizado. Yo estoy leyendo aquí la versión 1960, que es un español un poquito más difícil, pero usted puede buscar, por ejemplo, Dios habla hoy, en donde le viene una versión más sencilla. Yo le voy a decir que lo que dice aquí es que porque por regalo somos salvos por medio de la fe. Es decir, que tú eres salvo a través de creer. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Satanás vino a matar, robar y destruir. Entonces, cuando hablamos de ser salvo, es que Dios quiere que tú rescates en tu vida esas áreas que se han perdido, esas áreas que se han lastimado, esas áreas que Satanás ha roto para que tú seas infeliz. Dios no quiere tu infelicidad, Dios no quiere tu tristeza, Dios no quiere que tú estés sufriendo. Dios quiere que tú tengas esa plenitud, esa felicidad a través de su palabra, que conozcas quién es Él y que rompas esos conceptos equivocados que por mucho tiempo has tenido. Dios no es para los viejitos, Dios no es para cuando te vas a morir, Dios es para ahorita, para que tú logres ese cambio que estás necesitando y tu familia vea ese cambio y rescates a tu familia y rescates esa economía que se ha ido perdiendo y rescates ese concepto que tienes de ti mismo, en donde llegas a pensar que eres un perdedor, en donde llegas a pensar que las cosas no te van a salir. Qué difícil fue para mí de pronto entender que Dios me amaba cuando yo había nacido con 4 dedos. En realidad yo nací con 5 dedos, pero me tuvieron que amputar uno porque de plano ese era un dedo muerto, era un dedo que no servía, y los otros dedos me los tuvieron que construir. Crezco en una sociedad y en un lugar en donde los niños me molestaban, en donde los niños son crueles. Me ponían cientos de apodos, me golpeaban a la hora del recreo, del famoso descanso en la escuela. Mi autoestima estaba por los suelos. Entonces, para cualquier niño, el crecer con este tipo de situaciones o cualquier otra situación, yo no conozco cuál sea tu situación, de pronto llega a bombardear la mente, de pronto llega a bombardear quién eres tú. Ese es Satanás, el que vino a matar, a robar y a destruir. Es así como tú vas a reconocer cuando es Dios y cuando es el diablo. Muchas personas le atribuyen a Dios actividades que no son de Él, sino que son de Satanás. Y al revés, hay gente que le atribuye a Satanás cosas que son de Dios, y no es así. Cuando hablemos de salvación, no quiero que pienses únicamente en la salvación entonces, cuando vas al cielo.
una salvación constante en tu vida. Esa área de tu vida que necesita ser rescatada para Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida entonces? Tuve que aprender que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios tiene algo grande para mi vida. Y así fue como pude terminar una carrera, y así fue como pude tener una familia, y así fue como pude lograr metas y romper en mi mente esa baja autoestima y hasta ese concepto que tenía de mí, en donde yo era una persona fea, una persona que nunca iba a ser aceptado, porque el primero que me aceptó fue Dios. En su palabra conocí su esencia y en su palabra conocí que Él tiene grandes cosas para mí. Y que por la fe, ese regalo grande de la salvación es que lo podemos tomar. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Porque a lo mejor en este momento tú me puedes decir, es que a mí me cuesta trabajo creer. Yo no puedo creer. Me cuesta tanto trabajo creer todo lo que me están diciendo, los milagros, las sanidades. ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Y si tú me dices eso, yo te quiero decir algo. Te creo que no crees. Yo puedo creer que tú no crees porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por conocer la Biblia y escucharla, platicarla, hablarla. Para que alguien pueda oír la palabra, tiene que haber otro que se la diga, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien que te enseñe. Tiene que haber alguien que hable contigo. Y entonces, cuando llega ese momento en que esa persona habla contigo, tú puedes escuchar. Entonces, si tú me dices que te cuesta trabajo tener fe, yo te puedo creer, claro que sí, porque si tú me dijeras que tienes mucha fe y en verdad demostraras esa fe sin conocer la palabra de Dios, entonces Dios mentiría. Pero Dios no miente, Dios no miente. Y Él dice, no va a haber forma en la que tú puedas confiar en mí, no va a haber manera en la que tú puedas creer en mí si aún no conoces mi palabra. Tienes que conocer mi palabra para poder confiar en mí. Ahora vemos otro concepto. Vamos a utilizar una palabra que a lo mejor no te va en este momento a agradar mucho y podría ser que te incomode un poco. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te consideras justo? ¿Tú te consideras una persona justa? Yo no estoy ahorita contigo sentado ahí en el sillón o en el auto donde vienes escuchando este mensaje. Pero muy probablemente en este momento puedes estar analizando si tú eres una persona justa y tal vez me puedes contestar que sí. Tal vez me vas a contestar, ¿sabes qué? No, yo no soy justo. Justo solamente Dios. En la palabra de Dios nos enseña que nuestro concepto de justicia es muy diferente al concepto de justicia que está en la Biblia. ¿Por qué? Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no es cierto? Ese sería nuestro concepto en el mundo. Bueno, en la palabra de Dios nos enseña que la justicia es muy diferente. Porque si a ti te dieran lo que te corresponde y te trataran como tú has tratado a la gente, te hicieran las groserías que tú has hecho a la gente, ¿cómo te tendrían que tratar si la vida fuera justa contigo? Bueno, en la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. O sea, la justicia, pues, si tú has pecado, en la palabra de Dios dice así, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Y puedes darte cuenta que Jesucristo ya pagó ese boleto que tú tenías que pagar. A la gente yo le pongo este ejemplo mucho. ¿Qué pasaría si tú entras al metro, pagas tu boleto? El metro aquí en la Ciudad de México es un transporte público. Compras un boleto, ingresas el boleto en la taquilla, en los torniquetes, perdón, ingresas al metro y estando adentro llega un policía que te dice, joven, usted está equivocado, usted no puede estar aquí, por favor, retírese. ¿Qué le dirías? Oye, eso no es justo, porque yo ya pagué mi boleto. En la palabra de Dios, justicia no es darle a cada quien lo que le corresponde, es darte lo que te corresponde por haber aceptado
la salvación de Jesús. Es decir, Jesucristo pagó el boleto para que tú pudieras entrar. Jesucristo pagó el boleto para que tú puedas entrar a ese cúmulo de bendiciones que Dios ha preparado para ti, pero no fue por ti, fue por Jesús, que Él pagó el boleto, fue a la taquilla, pagó en tu lugar lo que tú tenías que pagar, después fue al torniquete y te dice, pasa. Yo ya pagué, no tienes que volver a pagar tú, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú pagues, porque yo ya lo pagué una vez. Entonces, si tú lo quieres volver a pagar o crees que es por ti, eso sería injusto, porque Jesucristo ya lo pagó una vez. Entonces, Jesucristo al pagar esa entrada a esas bendiciones por ti, ya sería injusto que tú quieras volverlo a pagar. O sería injusto que tú no quisieras entrar porque no te crees merecedor del boleto, cuando Jesucristo ya dio su vida por ti, cuando Jesucristo ya lo pagó por ti. Eso sería injusticia en el reino de los cielos. Entonces la justicia aquí es diferente, porque la justicia, como Jesucristo ya pagó el boleto por ti, versa en que tú te sientas diferente, te sientas digno, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús hizo. Entonces, es la habilidad de estar parado frente a la presencia de Dios como si nada hubiera pasado. Es estar parado frente a la persona que tú has golpeado como si nada hubiera pasado, y no porque seas un descarado, sino porque ya hubo quien pagó el error que tú cometiste. Entonces puedes leer para yo fundamentar esto que te estoy diciendo, en la palabra de Dios puedes leer Hechos capítulo 13, versículo 39, en donde dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Se está refiriendo a Cristo Jesús. En Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree. ¿Te das cuenta de la importancia de la fe? Dice que es justificado todo aquel que cree. Y fe es creer. Entonces, tú eres justificado por la fe. Tú eres justificado porque aceptas a Jesús, aceptas ese sacrificio que Él dio por ti. Y cuando tú aceptas ese sacrificio, en ese momento Él dice, excelente, aceptaste el boleto que yo ya pagué para ti. Ingresa el boleto al torniquete, tú ya puedes pasar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, veamos, vamos a tomar esta palabra de justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y te dice a través de quién fue el que pagó el boleto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y date cuenta, nuevamente, volvemos a hablar de fe. Por eso es que hay personas que me dicen, siempre hablas de fe. ¿No sabes otro tema? Sí sé otros temas, claro que sé otros temas, pero todos los temas terminan al final en fe, en aprender a creer, en aprender a entender qué fue lo que Dios hizo por ti. Porque aquí te está diciendo que te justifica la fe, es decir, la fe es la que te da el poder de tomar ese boleto y entrar. En Romanos capítulo 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No es por lo que tú hagas que tú vas a ser justificado. Si tú quisieras pagar el boleto por ti mismo, no podrías. ¿Sabes por qué? Porque esa entrada a la salvación solamente la podía pagar alguien que nunca pecó. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nunca ha pecado. Tu sangre no sería suficiente. Tus acciones no serían suficientes. Nada de lo que tú pudieras hacer podría comprar la salvación. Nada de lo que tú pudieras hacer. Entonces, como de lo que yo pudiera hacer, nada lo compraría. Me dedico a hacer lo que yo quiera y olvidarme de Dios. Claro que no, porque entonces, ¿dónde estaría la fe? Cuando tú crees que Jesucristo en verdad murió por ti, su sacrificio no lo agarras para tirarlo a la basura y decir, claro, ya Jesucristo murió por mí. Claro que no. Jesucristo ya pagó el boleto. Ahora, ¿el boleto qué incluye? ¿Qué incluye este boleto? ¿Qué incluye el que yo aprenda a creer? ¿Qué incluye el que yo aprenda a tomar esa salvación para mí? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que nos tocaba a nosotros ya lo pagó él. Él pagó el boleto. Y por su llaga fuimos sanos. Su llaga fue el boleto a la sanidad. Su muerte fue el boleto a nuestra tranquilidad. Dios quiere que tú tengas una nueva vida. El corazón de Dios late al ritmo de buscar y salvar lo que se ha perdido. Buscar y salvar lo que se ha ido. ¿Qué es lo que se ha perdido? La gente que no ha querido creer en Dios. Lo que Satanás ha robado, las bendiciones, la tranquilidad, la salud, la felicidad. Entonces te puedes encontrar que todo esto versa alrededor de la fe. Verás alrededor de creer. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, date cuenta, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? En lo que nosotros estamos creyendo, en la palabra de Dios, no en una religión. Tengan mucho cuidado, yo no estoy hablando de religiones, porque estoy muy seguro que Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, volvemos a tomar el tema de justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, lo que Dios tiene para ti te lo va a revelar a través de la fe en la palabra de Dios, porque la fe es saber lo que está escrito en la palabra y que cada promesa que está escrito aquí es para mí y estar convencido que cada promesa que está escrito aquí es para ti. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente junta estas dos palabras, justo y fe. Entonces, aunque te cueste trabajo, porque no es por ti. Si tú rechazas esto, es como si Jesucristo pagó el boleto, te lo entrega para que tú pases y digas, oh no, yo no soy merecedor, ¿cómo se me va a decir a mí justo? Una falsa modestia que lo único que hace es rechazar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por ti. Jesucristo murió por ti y Él murió para que tú seas salvo y Él murió para darte una vida y una vida en abundancia. Sufrió, fue golpeado, fue maltratado, fue vituperado, fue clavado en una cruz, porque eso era lo que te tenía que tocar a ti, porque la paga del pecado es muerte. Y puedes encontrarte en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir aquí que la fe es muy diferente a lo que tú estás viendo. La fe es muy distinta a lo que tú estás viviendo. Si tú lees Mateo capítulo 8, desde el versículo 1, te puedes encontrar con una historia increíble en donde una persona que es leprosa, un hombre leproso, va a encontrarse con Jesús. ¿Qué es lo interesante en este pasaje? Número 1, que la persona leprosa no podía acercarse al pueblo. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa que produce muerte y una muerte dolorosa. Porque la primera parte de dolor no es tanto física, ¿saben? Es un dolor en el alma, un dolor en las emociones. Porque el primer paso cuando una persona tiene lepra es que lo tienen que alejar de su familia. A lo mejor a usted le ha tocado ver un caso como estos en este periodo de pandemia, en donde una persona enferma tiene que ser separada de su familia para no contagiar. Solamente que aquí, después de un tiempo, puede volver a estar con su familia. Pasa tristeza y se siente mal, pero es algo que va a pasar. Sin embargo, el tema de la lepra no era así. En el tema de la lepra, las personas tenían que estar completamente aisladas de la sociedad, así que las mandaban a las orillas del pueblo. Ellos no podían entrar a donde había gente para no contagiar. Esta persona, este hombre que era leproso, va hacia los pies de Jesús y le dice, Jesucristo, Hijo de David, si tú quieres, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué nos revela esto? Que el leproso no conocía cuál era el sentimiento de Jesucristo respecto a él. Y esto es algo que me encanta, porque este sentimiento lo vive mucha gente hoy en día. ¿Qué nos está revelando aquí? Que el hombre leproso no sabía cuál era el pensamiento de Jesús hacia él. Y eso le pasa a mucha gente hoy en día. No conoce cuál es el pensamiento de Dios hacia mí, que he matado.
hacia mí que he cometido errores, hacia mí que he fornicado, que he adulterado, que he hecho cosas tremendas. Lo único que conocen es el juicio que levanta la gente que va a una iglesia. O lo único que conocen es el juicio que le levanta a una persona religiosa, o el juicio que le levanta a una persona que no lo acepta, o el juicio que muchas veces nosotros mismos levantamos contra nosotros, pero no conocemos cuál es el pensamiento de Dios respecto a nuestra situación. Por eso la fe viene por el conocer la palabra de Dios, porque tú vas a saber cómo piensa Dios respecto a ti. Cuando tú lees Mateo capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, qué hermoso vas a sentir cuando tú veas lo que Dios piensa respecto a la enfermedad. Jesucristo, bajando, se encuentra leproso entonces, y el leproso le dice, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesucristo le dice, quiero, sé limpio, y al instante se quitó su lepra. Quiero. Y esa es la respuesta de Jesús. Usted va a poder encontrar entonces en esta materia de fe que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ninguna parte Jesucristo dijo, no, yo no te voy a sanar porque por algo estás enfermo. Algo hiciste, algo te habrás hecho, la cruz que te tocó cargar, Diosito así lo quiso. Como son tantas frases que hemos escuchado. No, la respuesta de Dios ante la enfermedad siempre va a ser, yo quiero que tú sanes. Entonces, ¿qué detiene a Dios para que yo reciba la sanidad? El conducto de fe que me lleva a la salvación. Todas estas citas que hemos leído respecto a salvación se refiere precisamente a recuperar lo que se ha perdido, a que ese cuerpo sane, a que Dios te alcanza ahí en esa área. Tu matrimonio todavía puede ser restaurado, tu vida todavía puede ser restaurada, tu corazón todavía puede ser restaurado, tu autoestima todavía puede ser restaurada. El plan que Dios tiene para tu vida es un plan grande. Él te ama. Dios es amor. Lo primero que te voy a invitar a que conozcas es que Dios es amor. Y así como ese leproso que se acercó a Jesucristo, tú puedes hoy acercarte a Él y decirle, me cuesta tanto trabajo creerte, enséñame a creer y desata tu sanidad en mi vida, porque si tú quieres puedes limpiarme. Hoy he aprendido en la palabra que tú quieres sanarme. Y cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Dile, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, yo te pido que me alcances en esta área. En esta área yo necesito que sea tu poder el que se derrame. Y dile en qué área necesitas ser bendecido. Si tú nunca has aceptado a Jesús, yo te quiero invitar a que hagamos esta oración de fe que se hace en Romanos capítulo 10 del versículo 8, en donde dice que cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca, que si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y crees en tu corazón, nuevamente dice, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Regresamos nuevamente a la confesión con la boca. ¿Te das cuenta qué importante es lo que tú estás hablando? Con la boca se confiesa para salvación. Así que en este momento vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y te pido que repitas conmigo, Señor Jesús, este día te confieso como mi único Señor y Salvador. Y te pido que entres a mi corazón y me muestres cuál es el plan que tienes para mí. Ahora pon ahí con tus ojos cerrados ya unos segundos más. Pon esa área de tu vida que necesita ser tocada por Dios. Dile, Señor, yo te entrego mi matrimonio. Dios mío, yo te entrego esta enfermedad. Te entrego mi familiar que está enfermo. Tu palabra dice que por nada estemos preocupados, sino que sean puestas nuestras peticiones delante de ti con acciones de gracia. Y en este momento ponemos delante de ti nuestras peticiones. Te pedimos por mi primo, por mi tío, por mi familia, por mi hijo, por esa situación que te está afectando. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, que abras puertas económicas para estas personas que están batallando sin empleo. Te pido que bendigas en este momento en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo a estas personas que nos están escuchando y que derrames sanidad en ese familiar, sanidad en su cuerpo, sanidad en esa área donde lo necesitan, sanidad en el corazón, sanidad en su autoestima, sanidad en esa área donde te están necesitando. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre mío.
Amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo en Escuela de Fe. Bendiciones. Contigo, no tengas miedo, yo te redimí. Te he formado y te puse mi nombre, pues yo soy